de trabajo, un tema sobre el cual el gobierno nacional está avanzando para reformar la norma en el Congreso. Estamos en contacto telefónico con el abogado laboralista Mariano Albrisi para dialogar sobre este tema. Como ya lo hemos molestado en varias oportunidades a Albrisi, y es un conocido de este programa, y creo que es algo más joven que yo, lo vamos a tutear. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Guillermo. Gracias por los halagos. Y no es molestia desde ya, por supuesto. Está bien. Bueno, gracias por atendernos. Mariano, me gustaría empezar por una pregunta que, si bien es muy abarcativa, pero que apelo a tu poder de síntesis y a que tu respuesta tenga cierto contenido y tono pedagógico. Vamos a arrancar por ahí. El sistema de riesgo de trabajo tiene varias patas: empresarios, trabajadores, las ART, el Estado, médicos y ustedes, los abogados. ¿Cuál es el rol y las obligaciones de cada uno en este sistema? Bueno, a ver, el rol principal parte del Estado, diría yo, en manos de sus organismos, puntualmente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Luego baja de ahí a la responsabilidad de las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y después tenemos los dos polos que interactúan, que son las empresas y los trabajadores. Uh-huh. El rol, a ver, la ley de riesgo fue pensada desde el año 95 esta parte, una ley que tenga por finalidad prevenir que no se sucedan ni accidentes ni enfermedades de trabajo, y ante el sucedimiento repararlos e indemnizarlos. La historia cuenta, la realidad cuenta que a más de 20 años de su vigencia, nació como una ley totalmente desmadrada, que ha sido medianamente enmendada por fallos de la Corte Suprema de Justicia ante los abusos y despropósitos de la ley y de la actuación de los organismos, estos del Estado y las aseguradoras de riesgo. Pero bueno, al día de la fecha, si bien se han mermado algunos de esas grandes falencias, continúan otras, pero bueno, con este nuevo proyecto de ley que se intenta impulsar, bueno, obviamente estaríamos retrocediendo 20 años más. Es como decís, viene de parches y parches desde inicio. Si bien el objetivo o la intención de la norma del legislador es bueno, digo esto que decías vos de evitar riesgos laborales y de subsanarlos de manera rápida e inmediata cuando ocurren, viene de parches desde hace 20 años. ¿Sirve la reforma? Por lo que me has dicho recién, me parece que no, pero ¿sirve la reforma que se está discutiendo en el Congreso sobre este tema? Y si no sirve, ¿por qué no? No sirve en absoluto, porque, bueno, como la última reforma, que fue la que sucedió en el año 2013, en manos del gobierno anterior, el kirchnerista, lo que busca, las aseguradoras de riesgo de trabajo y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo son, por lo general, las promotoras de todos los proyectos de ley. O sea, son las promotoras, las impulsoras y en algunos casos las redactoras encubiertas de este tipo de proyectos ley, y lo que busca es una finalidad protectora para el patrimonio de ellas. Y yo, ¿por qué confundo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo con las ART? Bueno, porque las ART las subsidian, hacen a su financiamiento, a su día a día, las solventan. Entonces, ya ahí partimos de una duda. Tanto el anterior proyecto, el del kirchnerismo, como el del macrismo ahora, tienen esa finalidad neta, ¿no? Acá no se busca lo que se proclama. Por ejemplo, en este último proyecto se proclama la creación de empleos dignos, la prevención, la reparación, el blanqueo mayor de empleo informal. Bueno, en ninguna parte de la norma anterior ni esta se transparenta. Luego lo que se transparenta son más trabas que hacen al trabajador y a la empresa, ojo, al trabajador y a la empresa, para la buena o la pronta solución de estos tipos de conflictos. Ha aumentado mucho la litigiosidad en esta cuestión. Yo recuerdo hace algunos meses la Cámara de Metalúrgicos organizaba un encuentro por el Día de la Industria, un almuerzo que hace todos los años, y allí la titular de esa entidad, Isabel Martínez, había presentado en su discurso el informe de una empresa que no nombró, pero decía que
los números de esa empresa desde el año 2002 hasta esta parte, con un dólar que se había revaluado 1.400%, la mano de obra había aumentado 2.900%, la materia prima otros 2.400%, pero la ART había aumentado 13.100%. El aumento de la litigiosidad, decía, le quita competitividad a los empresarios y es uno de los puntos que más competitividad le quita. Para vos, ¿quién o quiénes son los responsables de este aumento de la litigiosidad? Y bueno, a ver, si yo me guío por las estadísticas, y voy a ir no por las estadísticas parciales de un sector u otro, sino por las estadísticas de la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo, más del 80% de los reclamos por hecho de este tema es accidentes de trabajo, no es enfermedades de trabajo. ¿Qué supone el accidente de trabajo? Un ambiente laboral en el cual ni la ART y indirectamente el empleador no han tenido la delicadeza de prevenir el riesgo de trabajo. O sea, no estoy hablando de que la mayor cantidad de reclamos es por enfermedades, por ejemplo, por columna. Estoy hablando que son por accidentes, son hechos súbitos que suceden, son siniestros que suceden. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones de salubridad de la empresa, ni se toman las medidas de higiene y seguridad, entre otras cuestiones. Yo le doy le doy un aliciente que no lo justifica la empresa, porque la empresa es tanta la presión fiscal que sufre que tiene otras preocupaciones, como pagar el sueldo a fin de mes. Pero las aseguradoras de riesgo de trabajo, que su rol es prevenir, obviamente no lo hacen, y el Estado tampoco controla que se haga ese control. Ahí yo con esa respuesta le estoy dando que son los responsables, a mi humilde criterio. Para decirlo directamente, Mariano. La ART y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La ART son las empresas que no contratan trabajadores, pero que son las que viven del empresariado argentino y de los trabajadores, del canon del alícuoto que eso vive. Entonces, luego cuando sucede el accidente, que insisto, es en mayor cantidad el litigio o el reclamo por accidente y no por enfermedad, y bueno, luego pasan largos años cotizando lo que vale un brazo, lo que vale una pierna, lo que vale un ojo, etcétera, y bueno, siempre pagando al menor costo posible esa reparación. La semana pasada hablamos con la gente del G6, del sector empresarial, que está apoyando esta reforma, y nos hablaban de una paradoja, del aumento exponencial de las demandas con reducciones en las tasas de siniestralidad. ¿Es así? No ha habido reducción. No ha habido reducción porque aparte, no sé el caso del G6, pero sí desde la postura del actual gobierno, lo que se reflejan son solamente las estadísticas del empleo formal, que obviamente sabemos que en Argentina es el 50%. El aumento de la siniestralidad ha aumentado sideralmente. Es terrible lo que ha aumentado. Entonces, teniendo en cuenta el aumento en el sector formal, y si le sumamos el sector informal, que no se realice ningún tipo de estadística, porque es un empleo no registrado, en absoluto ha disminuido la siniestralidad. Mariano, bueno, la verdad que es un tema está en debate y hace, como decíamos recién, está dentro de los costos, ¿no?, que están viendo los empresarios a la hora de determinar si toman más gente o no, si invierten o no, tienen en cuenta esto de las ART. Lindo tema me parece que vamos a seguir hablando de esta cuestión, lindo tema para conversar. Sí, absolutamente. Yo quisiera acotar finalmente que si la ley tuviera por finalidad genuina crear empleo o cubrir al empresariado, y bueno, mínimamente le introduciría una reducción en el alícuoto del canon que pagan mensualmente a las ART, y no sucede, o le pondría un mecanismo de control de las ART obligatorio, y tampoco sucede. Acá lo único que se trata es de sacar al trabajador de la posibilidad de un reclamo, de acceder a la justicia y dilatar cualquier tipo de reclamación a lo largo del tiempo. Mariano, gracias por el contacto con Radio Chapín. No, por favor, Guillermo, gracias a ustedes y un saludo. Que andes muy bien. Mariano Albrici, abogado laboralista, sobre este tema, la reforma en la ley de ART, que se está discutiendo
en el Congreso, un tema muy, pero muy complejo, al que le están prestando mucha atención, tanto trabajadores, como decía recién el abogado, empresarios y las grandes compañías, ¿no? Como las ART.